Buen día con todos. Es un gusto nuevamente estar acá en este evento importante, como siempre, convocado por ICG. Extrañamos estas reuniones con fines educativas, de transmisión de conocimientos, ¿no? Y qué bueno que ICG nos convoca nuevamente. Vamos a ocuparnos en esta oportunidad de las modificaciones al contrato, modificaciones que implican ver desde los mayores metrados, las prestaciones adicionales de obra y las ampliaciones de plazo. Bien, el contrato, como sabemos, se suscribe entre las partes bajo el enfoque de un contexto, un expediente técnico definitivo, ¿no?, que se entiende está a nivel de obra y que en principio se tiene confianza del mismo, ¿no? El postor, cuando compra las bases, adquiere este expediente técnico y en principio no tiene por qué dudar de la fidelidad, de la veracidad y de la calidad técnica de este documento. Y en base a este documento plantea su propuesta. Sin embargo, como sabemos, la ingeniería no es una ciencia exacta, ¿no? Desde que nosotros diseñamos los distintos elementos estructurales de las diversas infraestructuras, sabemos que estos diseños están llenos de factores de seguridad, ¿no?, que nos permiten dar márgenes de seguridad a los diseños. Entonces, los expedientes son pasibles de ser modificados, mejorados, ajustados durante la ejecución de un contrato. Y la norma, la ley de contrataciones y su reglamento, así lo entiende, tanto así que prevé la posibilidad de que existan modificaciones al contrato durante la ejecución de este, ¿no? Entonces, los cambios al contrato, ¿no?, están previstos para alcanzar la finalidad que éste persigue, pero enfocado en lograr una realización oportuna y eficiente. Vale decir que los cambios que se incorporen al contrato deben apuntar a lograr estas metas contractuales, que son las obras, de manera oportuna y eficiente en el sentido de a costos razonables. Entonces, los cambios que se incorporen deben estar orientados a eso. Lamentablemente, o paradójicamente, tenemos que decir que en muchos casos se busca finalidades totalmente opuestas a estas. Se persigue adicionales, muchos de ellos sin sentido, con la finalidad de incrementar los costos de las obras, ¿no?, y los plazos de los proyectos. Entonces, como vemos, la norma, o el espíritu de la norma, es que los contratos se pueden dar, sí, pero enfocados en ¿qué? En lograr el cumplimiento de la meta de manera oportuna y eficiente. Ahora, estos cambios, estas modificaciones al contrato pueden provenir de la propia entidad o también pueden ser iniciativa del contratista. En este último caso, dice la norma, si los cambios provienen de una iniciativa del contratista, tienen que ser aprobados por la entidad. ¿Ok? Ahora bien, los cambios pueden generar impactos en el plazo contractual. Habrán cambios que generen impactos en el monto contratado y, ¿por qué no?, también existirán cambios que impacten en la calidad de la infraestructura o de la obra que se va a ejecutar.
Todo esto lo permite la norma. Pero la norma, ¿qué nos dice? Ok, implementa, incorpora cambios al contrato, como ya hemos dicho, para lograr resultados más eficientes y oportunos. Pero, dice la norma, tienes que estar atento a que estos cambios no afecten el equilibrio económico-financiero del contrato, dicho de otro modo, de las partes. Si los cambios que vas a implementar no afectan el equilibrio económico-financiero del contrato, entonces no hay problema, se implementa y todo sigue para adelante. Sin embargo, si alguno de esos cambios genera impacto en el equilibrio económico-financiero del contrato, es decir, de alguna de las partes, establece en la norma que la parte que se está viendo favorecida tiene que compensar a la parte que se está viendo perjudicada, ¿no? Y es así como surgen o se implementan en la norma los mecanismos que todos conocemos, que los utilizamos, los aplicamos, pero que un poco a veces no entendemos cuál es el origen, la naturaleza de estos mecanismos contractuales, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si los cambios se dan en el monto, si el impacto de los cambios se van a dar en el monto del contrato, la norma establece mecanismos para compensar a la parte perjudicada en su equilibrio económico-financiero. Y es así como surgen los mecanismos de prestación o presupuestos adicionales de obra. También tenemos los mecanismos del presupuesto deductivo de obra, los mayores metrados, los costos directos y mayores gastos generales variables. Todos estos mecanismos nos van a permitir compensar a alguna de las partes a la que se vea perjudicada su equilibrio económico-financiero. Por ejemplo, si la entidad decide hacer una mejora al proyecto o un trabajo complementario, ¿no?, que se enmarca dentro de la definición de una prestación adicional, probablemente haya la necesidad de compensar al constructor, al contratista ejecutor de la obra. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Utilizamos el mecanismo de prestación adicional de obra. De igual manera, podría darse el caso que la entidad no disponga en su momento del 100% del área donde se va o se tiene previsto ejecutar la infraestructura. Entonces, si el 20 o 25% del área no puede ser liberado oportunamente, entonces tal vez la entidad tenga que tomar la decisión de reducir el alcance del contrato. Presupuestalmente hablando, esa reducción de metas se va a implementar en el contrato vía el mecanismo del presupuesto deductivo, ¿no? Y así. Y si el impacto de los cambios o modificaciones al contrato se da en el plazo, utilizaremos el mecanismo de las ampliaciones de plazo. ¿Ok? Entonces, este es el marco general de cómo es que la norma nos muestra, por un lado, con qué objetivo o finalidad es que permite incorporar cambios al contrato, y además nos dice, dependiendo del impacto que estos cambios generen en alguna de las partes, estos son los mecanismos que tienes que utilizar para compensar el equilibrio económico-financiero de la parte que se vea perjudicada. ¿Ok? Siendo así, entonces vamos a empezar a hablar de los mayores metrados, ¿no? Hablar de los mayores metrados desde el punto de vista técnico, ¿no? En realidad, para nosotros los técnicos, es sencillo, ¿no? En principio podríamos decir que un mayor metrado, como técnico, es todo aquel metrado que excede al previsto en el expediente técnico, al margen de su naturaleza o de su origen. Sin embargo, como sabemos,
a través del tiempo, en las distintas versiones de la norma, se han ido manejando también diversos conceptos respecto a los mayores metrados, ¿no? El último, o la última definición de mayor metrado que conocemos, antes de la que está actualmente vigente, nos decía que mayor metrado es todo aquel metrado que excede para una partida el previsto en el presupuesto del expediente técnico, pero con la condición que el origen de ese mayor metrado no provenga de una modificación del expediente técnico. Porque si provenía de la modificación del expediente técnico, ese exceso de metrados ya no se configuraba como mayor metrado. Los teníamos que implementar al contrato vía el mecanismo de prestación adicional de obra. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos de frente a los ejemplos, ¿no? Muestro aquí un pilar de un viaducto cualquiera, ¿no? Entonces, a nivel de expediente técnico, vemos esto en un plano cualquiera del expediente técnico, ¿no? Este es un pilar, tenemos que está previsto su implantación en un suelo que hace de terreno de fundación, ¿no? Vemos que la estructuración a nivel de cimentación es a través de una cimentación con zapatas aisladas, ¿no? Entonces tenemos por acá la subestructura y acá el tablero del viaducto, la superestructura, ¿verdad? Ok, ¿qué detalle tiene esta cimentación de este pilar? Y es que acá lo vemos en un zoom. Está previsto desde el expediente técnico realizar o implementar un mejoramiento en el terreno de fundación sobre el que va a descansar la zapata de este pilar. ¿Okay? Entonces está previsto ejecutar desde el expediente técnico un mejoramiento. Este mejoramiento, de acuerdo al proyectista, ¿no?, deberá hacerse en el sector que vemos en el gráfico, ¿no?, en un ancho como B y en una altura como H o una potencia como H. ¿Ok? Entonces el proyectista ha considerado necesario que para lograr la estabilidad deseada de esta infraestructura se tiene que mejorar el terreno en el sector especificado, ¿no? Repito, en un ancho como B y en una potencia como H. Bien, entonces así está previsto en el expediente técnico. Vamos a la obra. Vamos a tener dos casos en la obra. El primero de ellos nos plantea el mejoramiento, estando ya in situ, realizando las excavaciones necesarias para implantar la zapata de este pilar. Nos encontramos que el proyectista se quedó corto. Por algún motivo, se quedó corto en su proyección respecto del mejoramiento. Estando en campo in situ, se evidencia la necesidad, entiéndase justificada, ¿no?, o sustentada, de realizar dicho mejoramiento a nivel de toda el área de la zapata, en la misma potencia H prevista en el expediente técnico. ¿Ok? Entonces, lo nuevo aquí es que se requiere ampliar el mejoramiento en la misma profundidad o potencia a nivel de toda la sección de la zapata. Como vemos en este ejemplo, va a cambiar el ancho del mejoramiento. Obviamente va a ser mayor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿este incremento de mejoramiento constituirá un mayor metrado?
dadas las características de este incremento de mejoramiento. ¿Cuáles son esas características? Que se va a tener que mejorar en la misma potencia que la prevista en el expediente técnico. Eso. ¿Cambia el expediente técnico en este caso? Sin duda. Si nos remitimos a la definición anterior, llegaremos a la conclusión de que este incremento en la cantidad de mejoramiento no sería un mayor metrado. Repito, con la definición anterior. Con la definición actual, lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Entonces, tenemos acá un escenario. El otro escenario que podría ocurrir es el siguiente. El mismo ejemplo, la misma previsión a nivel de expediente técnico, ¿no? O sea, el mejoramiento de una potencia de H y un ancho de B. Pero esta vez se evidencia que igualmente el proyectista se quedó corto en su previsión respecto del mejoramiento. Pero ya no va a ocurrir que el mejoramiento se necesita practicar o implementar a lo largo de toda la sección de la zapata, sino se necesita una mayor profundidad de mejoramiento. Realizadas las excavaciones, llegada a la profundidad de desplante inicialmente prevista, que es H minúscula, nos encontramos que el terreno aún no es competente para soportar las cargas que se transmiten a través de la zapata. Entonces se establece que en realidad la potencia mínima necesaria para lograr el objetivo de una correcta cimentación es como H mayúscula. Es decir, la profundidad del mejoramiento se va a incrementar. Entonces, igualmente, como en el caso anterior, la pregunta es, este incremento del mejoramiento, esta mayor cantidad de metros cúbicos de mejoramiento, si fuera esa la unidad de medida, ¿constituirá un mayor metrado? Igualmente, si nos remitimos a la definición anterior, donde nos decía que mayor metrado es aquel incremento de metrados siempre que no provenga de una modificación al expediente técnico, en este caso el expediente técnico va a ser modificado. De cara a la definición anterior de los mayores metrados, no sería un mayor metrado. De cara a la definición vigente, vamos a analizarlo también en un instante. Entonces, dejo ahí la provocación de estos dos ejemplos para irlos pensando y analizando y luego lo vamos a resolver. ¿Okay? Entonces, vamos a la definición de mayor metrado, la definición que ahora está vigente en la norma. Dice que mayor metrado es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra, y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. ¿Ok? Entonces, vale la pena desmenuzar un poco esta definición, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Nos dice, en primer lugar, que el mayor metrado es el incremento de metrado de una partida del presupuesto. Bueno, esto es algo obvio, ¿no? Que ya lo conocemos, que es la condición mínima que debe existir en un mayor metrado, ¿no? Ahí no hay mayor cambio. Además, nos dice la definición que es un incremento indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. Igual, esto se mantiene, siempre ha estado en las definiciones de mayor metrado. Este incremento, nos dice la norma, resulta del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra, ¿no? Entonces acá ya vamos entrando a un terreno distinto, interesante. Ya la norma nos viene advirtiendo, ojo, ese incremento se origina al momento que tú haces tu replanteo en campo, por ejemplo, ¿no? En campo me indicaban que la alcantarilla iba a estar en la quebrada ubicada en el kilómetro 453 más 220. Pero yo llego a la obra, estando in situ, hago el replanteo, ubico la progresiva y en esa progresiva no existe una quebrada. La quebrada está 5 o 10 metros más allá. Del replanteo voy a encontrar que no solo no existe en esa quebrada,
la necesidad de una alcantarilla, sino tal vez haya 2 o 3 más quebradas próximas, ¿no? Con una configuración muy similar a la que está previsto en el expediente, que el proyectista no los ha incorporado en el expediente técnico. Entonces tocará ver en este caso si estas alcantarillas, ¿no?, pueden ser tratadas como un mayormetrado, como un adicional de obra o hasta tal vez como una obra nueva. ¿Ok? Y cuando nos hablan de cuantificación real, ¿a qué se refiere? A lo que tradicionalmente siempre han sido los mayormetrados, es decir, en el expediente, en el presupuesto se dice que se necesitan 500 metros cuadrados de piso vinílico para una edificación cualesquiera. A nivel de planos, uno hace la verificación de metrados y te das con la sorpresa que el metrado que en realidad se requiere es 580 metros cuadrados. Que hubo una deficiente cuantificación del metrado desde el expediente técnico, ¿no? Entonces la cuantificación real te lleva a evidenciar que ha habido un déficit de metrado de 80 metros cuadrados en el ejemplo planteado, ¿no? Y acá viene lo más interesante de esta definición, ¿no? Nos dicen que el mayor metrado es un incremento que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. Toca ver entonces ahora qué se entiende por diseño de ingeniería, ¿okay? La norma define el diseño de ingeniería del modo siguiente. Dice, son los cálculos de diseño que han servido para el dimensionamiento y o determinación de las características físico-mecánicas de los componentes de una obra realizados por especialistas de ingeniería o arquitectura. No se consideran cambios de diseño de ingeniería los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas, producto de replanteos o adecuaciones a la situación real del terreno que no impliquen la necesidad de nuevos cálculos. En principio, entender este concepto no es sencillo, ¿no? No es sencillo, y no porque en realidad sea muy complejo, ¿no? Sino porque implica un análisis más detenido de a dónde es que se quiere llegar con esta definición, ¿no? Entonces vamos a ver que entender esta definición en realidad es más sencillo de lo que parece, ¿no? Igual vamos a desmenuzarla y empezaremos diciendo que nos dicen que el diseño e ingeniería son cálculos de diseño, ¿no? Que han servido ¿para qué? Para determinar las dimensiones de los elementos estructurales, ¿no?, de una infraestructura, o también para determinar las características físico-mecánicas, ¿no? Cuando uno diseña, ¿no es cierto?, uno estima cargas, fuerzas o esfuerzos, momentos, etcétera, que nos permiten predimensionar o hasta dimensionar los elementos estructurales, ¿no? Determinar las secciones de las columnas, de las vigas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y de otro lado también hacemos cálculos para determinar las características físico-mecánicas de los elementos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad portante, la resistencia del concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se refiere a eso. ¿Qué más? Nos dice que no se consideran cambios de diseño e ingeniería los siguientes casos. Aquellos cambios producto de replanteo o adecuaciones al terreno que no impliquen nuevos cálculos. Y tampoco se consideran cambios de diseño e ingeniería aquellos cambios en características físico-mecánicas que también son producto de replanteo o adecuaciones al terreno que no impliquen nuevos cálculos. ¿Y por qué es necesario incidir en esto de cuáles no se consideran cambios de diseño e ingeniería? Porque la definición, si se dan cuenta, en la parte última nos dicen que para que se configure el diseño e ingeniería, ¿no? Nos dice que no se consideran cambios de diseño e ingeniería aquellos cambios en dimensión o características físico-mecánicas, producto del replanteo o adecuaciones a la situación real del terreno que no impliquen la necesidad
de nuevos cálculos, ¿no? Y si retrocedemos a la definición, vale la pena, la condición de un mayor metrado es que este exceso de metrados o esta mayor cantidad de metrados que estamos analizando para ver si se configura o no como un mayor metrado, dice, no debe provenir de una modificación del diseño de ingeniería. De allí la necesidad de establecer qué cambios no se consideran como modificaciones del diseño de ingeniería. Entonces, más práctico y más rápido para entender el concepto es irnos a los ejemplos. ¿Ok? Entonces, vamos a retornar al ejemplo inicial. ¿Se acuerdan que yo planteé al inicio del tema de mayores metrados, ¿no? Dijimos que a nivel de expediente técnico estaba previsto un mejoramiento con una sección de ancho B y una potencia H minúscula. En obra se identifica la necesidad de ampliar el mejoramiento a nivel de toda la sección. Pero esta necesidad se da en la misma profundidad o potencia que la prevista en el expediente técnico. La pregunta quedó pendiente, ¿será un mayor metrado? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo analizamos? Usando la definición de mayor metrado, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Para yo determinar esta mayor cantidad de mejoramiento, esta ampliación del mejoramiento, necesito hacer un rediseño, necesito hacer nuevos cálculos que me permitan determinar esta mayor amplitud de metros cúbicos si fuera esa la unidad de mejoramiento. Es necesario que yo haga un rediseño. ¿O será que estando en campo, yo estoy excavando y veo que en este sector donde el expediente, donde el proyectista previó hacer el mejoramiento, tengo un material inadecuado, digamos un material orgánico, que no es competente para servir de terreno de fundación? Y yo al excavar el área colindante, me encuentro con que el terreno inadecuado continúa y se extiende a nivel de toda el área donde se va a implantar la zapata. Entonces, en realidad, estamos frente a un caso donde lo único que tengo que hacer es eliminar el material inadecuado a nivel de toda el área de la zapata, siendo que las características de este material inadecuado son las mismas, entonces no tengo más que retirar en la misma profundidad que la prevista por el proyectista. Entonces, en la práctica no necesito hacer ningún rediseño, ningún nuevo cálculo de diseño de ingeniería. Entonces, en este caso estaremos frente a un mayor metrado, ¿ok? Porque no necesité hacer nuevos cálculos que me permitan definir la potencia del mejoramiento, toda vez que, siendo la cimentación la misma y siendo que el terreno de fundación donde está el material inadecuado también el mismo, entonces lo único que tengo que hacer es extender o ampliar el área del mejoramiento, ¿ok? Vamos al siguiente ejemplo. Y el escenario era el siguiente, que esta vez la particularidad es que empecé a excavar en obra, llegué a la profundidad de desplante que es H minúscula y encuentro que el material inadecuado continúa. Digamos que el supervisor con buen tino dice, ¿sabe qué? Necesitamos verificar, ¿no? Hagamos nuestro bulbo de presiones y vemos que la profundidad mínima necesaria hasta donde llega la transmisión de esfuerzos es como H mayúscula, no es como H minúscula. Entonces, probablemente estamos frente a una deficiencia en el cálculo de la profundidad de desplante del proyectista. Pero bueno, felizmente se dieron cuenta en obra y, siendo que el material inadecuado continúa,
Entonces toca profundizar el mejoramiento. En este caso, necesito hacer nuevos cálculos de diseño para determinar la nueva profundidad del mejoramiento. En este caso, sí. Porque la nueva profundidad, que en el ejemplo lo planteamos como H mayúscula, sale de un análisis técnico, ¿no? Mi bulbo de presiones me dice que la transmisión de esfuerzos solo llega a ser 0 cuando llego a la profundidad de H mayúscula, porque en H minúscula todavía existen esfuerzos. Y siendo que a ese nivel todavía el material es inadecuado, entonces tengo que profundizar y lograr un mejoramiento de una mayor potencia, de tal forma que me garantice la estabilidad de esta estructura. ¿Ok? En este caso, no estaría frente a un mayor metrado. ¿Ok? Entonces, no cabe duda que este tema es discutible en realidad. No se extrañen si por ahí encuentran versiones que digan que no, también esto es un mayor metrado, ¿no? No se sorprenden, ¿no? Pero de acuerdo a cómo está planteada la definición en la norma, en estricto, esto ya no sería un mayor metrado. Si me preguntan, ingeniero, ¿pero no es más práctico darle un tratamiento de mayor metrado? Sin duda, ¿no? Sería más práctico, más económico para el Estado, sin duda, ¿no? Pero las normas están para implementarlas conforme están planteadas, ¿no? Y muchas veces nuestro criterio no necesariamente comparte el planteamiento de los distintos temas en la norma, ¿ok? Vamos a otro ejemplo. Tenemos acá un sector crítico, ¿no? Los famosos sectores críticos típicos en las carreteras, ¿verdad? Donde se presentan constantes deslizamientos, ¿no? Entonces es un sector crítico que requiere atención, ¿no? Porque puede generar serios problemas, no solo a la infraestructura, ¿no? La estructura del pavimento, ¿no? Comprometer su vida útil, sino además a los usuarios, ¿no? Puede causar accidentes a quienes transitan por esta vía. Entonces, siendo identificado como un sector crítico, se prevé implementar un muro de contención o un muro de sostenimiento para evitar accidentes en este sector. Bien, ¿qué características tiene este sector crítico, este talud, donde se piensa implementar este muro de contención? Que en promedio existe una altura constante de 3 metros, ¿ok? Entonces, una premisa que tenemos que aceptar. Entonces, la altura es constante en todo este tramo y es igual a 3 metros. La longitud mínima que requiere atención de este sector crítico, ¿no? Para garantizar la seguridad en la vía es de 50 metros lineales. Entonces, esa es la necesidad real en campo. ¿Ok? Bien, ¿qué pasó con el proyecto? Vamos a ver qué ha previsto el proyectista. El proyectista, no sabemos por qué motivo, ¿no? Y tampoco creo que viene al caso entrar a ese nivel de análisis, solo ha previsto incorporar el muro de contención en los primeros 40 metros lineales. Entonces empezó la obra, se hizo el replanteo en campo, ¿no? El contratista fue, hizo su replanteo en campo y se encontró con esta sorpresa que el proyectista solo ha previsto atender 40 metros lineales de muro de contención para este sector crítico. Como dijimos hace un momento, las características de este sector crítico son las mismas, es decir, se tiene un mismo tipo de suelo, obviamente los riegos son los mismos, el ángulo de fricción interna será el mismo, ¿no? Entonces,
estando ante este escenario, supervisor y residente evalúan la situación y dicen, ¿sabe qué? Esto no puede quedar así. Si bien es cierto, esos 40 metros lineales de muro de contención permiten mitigar el riesgo en gran medida en este sector crítico, es también cierto que existen 10 metros lineales que no pueden quedar así desprotegidos, ¿no? La necesidad existe, ¿no? La necesidad existe. Entonces, toca plantear que ese muro de contención tiene que ser ampliado en 10 metros lineales adicionales. Ahora, ¿qué características va a tener estos 10 metros lineales adicionales de muro de contención? Van a ser las mismas que los 40 metros lineales previstos en contratista. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el talud es el mismo, la altura de 3 metros es el mismo para todo el tramo, el tipo de suelo es el mismo, entonces las características serán las mismas. Sin embargo, al ampliar 10 metros lineales de muro de contención, tendré más metros cúbicos de concreto, más kilogramos de acero, más metros cuadrados de encofrado y así sucesivamente. La pregunta es, ¿esta mayor cantidad de unidades productivas de concreto, de encofrado, de acero, será un mayor metrado? Como vemos acá en el cuadrito, ¿no? En el cuadrito vemos que según el proyecto se requerían, analizando solo dos partidas, concreto y acero, según el proyecto se requieren 84 cubos de concreto y 700 kilogramos de acero, que es el proyectado para los 40 metros lineales de muro de contención. Prestando al replanteo en campo y viendo que la necesidad no son 40 metros lineales de muro de contención, sino 50 metros lineales, lo que arroja una necesidad de concreto de 95 metros cúbicos y 875 kilogramos de acero. Esto nos da como consecuencia una necesidad de mayor cantidad de metros cúbicos y de acero, ¿no? Necesitamos un incremento de 21 metros cúbicos de concreto y 175 kilogramos de acero. La pregunta es, estos 21 metros cúbicos de concreto y 175 kilogramos de acero, ¿será un mayor metrado? Entonces tenemos que regresar al análisis y decir, necesito hacer un rediseño del muro de contención para estos 10 metros lineales, siendo que las características son las mismas, la altura del talud es la misma, el tipo de terreno es el mismo y todas las condiciones topográficas o geomorfológicas son las mismas. Entonces, lo único que corresponde en realidad es extender la sección ya prevista en el expediente técnico por 10 metros lineales más. Entonces, no hay necesidad, así como lo planteo en el ejemplo, de hacer un mayor o nuevo diseño para estos 10 metros lineales de muro de contención. Siéndoles ese el escenario, estamos frente a un caso donde estos 10 metros lineales adicionales de muro de contención es producto de ¿qué? De la adecuación de esta infraestructura prevista a las condiciones existentes en el terreno, es decir, producto del replanteo, como está previsto en la definición. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo de un mayor metrado. Analicemos otro ejemplo similar al que he planteado, pero veamos con una variante en particular. Este es otro sector crítico, ¿no? Donde vemos que la altura ya no es constante, ¿no? Ya no es constante. En principio, el proyectista solo ha tomado en cuenta este primer tramo de sector crítico, que tiene una altura también de 3 metros en promedio, constante, y una longitud de 25 metros lineales, ¿no? Que más o menos va hasta la altura de donde se encuentra este árbol, ¿no? En el gráfico. Todo este sector, para todo este sector se ha previsto el muro de contención, que es el que vemos ahí. Así está el proyecto. Acá no hubo un error, digamos, a priori del expediente técnico, porque se previó los 25 metros lineales conforme la necesidad que identificó en su momento el proyectista.
Pero aceptemos la siguiente hipótesis, que estando en campo, ¿no?, el supervisor o a iniciativa del residente evalúan este sector, miren acá al costado, que tiene una altura menor, y llegan a la conclusión que también es un sector complicado, que también es un sector que necesita de un muro de sostenimiento que brinde seguridad a la infraestructura y a los usuarios. Entonces, hechos los análisis, llegan a esa conclusión, que se tiene que incorporar un muro de contención en ese sector. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior que hemos analizado? Que esta vez la altura promedio ya no es de 3 metros, sino de 2 metros. Y la longitud es de 15 metros lineales, ¿no?, la necesidad. Entonces, toca incorporar otro tramo de muro de contención de 15 metros lineales de longitud y de una altura de 2 metros, distinta a la altura del tramo anterior, que es de 3 metros. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, no podemos simplemente prolongar la sección prevista para el primer tramo, ¿no?, un muro de contención de 3 metros de altura, porque las necesidades son menores. Acá el talud en promedio tiene 2 metros, 1 metro menos que el tramo anterior. Estaríamos sobredimensionando si lo que hacemos es prolongar, ¿no es cierto?, el diseño o la sección del muro de contención previsto para el primer tramo. Entonces, por eso que en este caso sí tenemos que hacer un nuevo análisis, un nuevo diseño para este segundo tramo, dado que tienes una altura menor de talud, ¿no?, solo poniendo como ejemplo ese parámetro. Entonces, esto nos va a dar, como vemos en el cuadro, una necesidad de un incremento de 31.5 metros cúbicos de concreto y 262.50 kilogramos de acero. Estos incrementos en los metrados de concreto y acero, ¿será un mayor metrado? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque este incremento de metrados proviene de un rediseño. Claro, hay quien diría, pero ingeniero, ¿y qué pasa si yo uso la misma sección del primer tramo, ¿no?, de 3 metros de altitud, y eso la implemento? ¿Sería en ese caso mayor metrado? Sí, pues, ¿no? Hasta que te encuentres con un auditor seguramente, ¿no? El auditor te va a decir, implementaste o aplicaste bien la norma que dice que si no proviene de un rediseño es mayor metrado y tú le das tratamiento de mayor metrado. Correcto. Probablemente no sea eso el cuestionamiento que te va a hacer el auditor. El cuestionamiento que te va a hacer el auditor seguramente será, ¿por qué implementaste una solución para un talud de 3 metros de altura? Siendo que la necesidad en ese sector era un muro de contención de 2 metros de altura. Has sobredimensionado innecesariamente la obra. Y te pueden decir que has generado un perjuicio económico al Estado, ¿no? ¿Ok? Vamos con otro ejemplo, ¿no? Por si todavía quedan dudas, vamos a seguir con los ejemplos. Tenemos, creo que un par más. Bueno, entonces, resumiendo el ejemplo anterior, diremos que para el muro de contención, mayor metrado se da al replantear en campo y nos encontramos que el alcance real a nivel de longitud es insuficiente. Siendo las características del talud las mismas en todo el tramo, la altura, el ángulo de fricción interna, el tipo de material, etc., entonces no se requiere un rediseño, ¿no? Por lo tanto, estaríamos frente a un mayor metrado. Y en el segundo caso, de prestación adicional, vemos que en este caso no se contempló el alcance real a nivel de longitud o a nivel de altura del muro de contención. Y en este caso las características del talud cambian, ¿no?, entre un tramo y el otro. Ya hemos visto que en un tramo la altura promedio era 3 metros y en el otro 2 metros, ¿no? Por lo que toca rediseñar para cada tramo el muro de contención que se requiere, ¿no? Entonces estamos frente a un caso de incremento de metrados que tendrá que ser tratado vía prestación adicional de obra. Tenemos el siguiente ejemplo, a ver,
de mayor metrado. Está proyectada, ¿no?, a nivel de expediente técnico, una vía de 2 carriles, un pavimento de 2 carriles, entre los puntos A y B. ¿Ok? La longitud es de 2 kilómetros, 2000 metros, ¿no?, para nuestro ejemplo. Y dato importante es que el terreno en todo ese sector es uniforme. Tenemos un único tipo de terreno en todo el sector, alrededor de la vía que se va a ejecutar, ¿sí? O sea, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, o al este o al oeste de la vía, el terreno es el mismo, en todo ese sector, ¿no? Aceptemos esa condición para nuestro ejemplo. Entonces, en esas condiciones, el proyectista ha previsto este paquete estructural del pavimento, ¿no?, donde su base granular tiene una potencia de 25 centímetros, la base granular tiene una altura de 20 centímetros y la carpeta asfáltica será de 10 centímetros. ¿Ok? Como vemos en nuestra sección típica, ¿no?, ese es el pavimento que se va a ejecutar entre A y B, ¿no? Es un tramo en tangente, es un tramo recto de 2 carriles. Hasta ahí todo bien. Que resulta que lo que no se previó es que esta vía que pasa de A a B atraviesa un área que es terreno particular, terreno privado. El propietario, tan pronto se entera que se va a empezar la ejecución del proyecto y que parte de la vía va a pasar por su terreno, obviamente se opone, ¿no? Muestra a todas las autoridades, a los funcionarios, a los representantes de la entidad supervisora, al del constructor, al contratista, al residente y a todos, a quien tenga que mostrar, los papeles que evidencian que es su propiedad, que es un terreno privado. Entonces, siendo así, la entidad se encuentra con un serio problema. Empieza las gestiones para liberar esta área particular privada, realizan la tasación formal, oficial, ¿no?, a través de la Dirección de Construcción del Estado, y le dice: señor, mire, esta es la tasación que hemos practicado para su terreno, dado los metros cuadrados que necesitamos, el monto que le ofrecemos es el siguiente, que proviene de una tasación por metro cuadrado igual a, digamos, pues, $50 por metro cuadrado, ¿no? El propietario, al ver la propuesta, dice: no, esto ni de broma, ¿no? Ni de broma. El valor comercial de mi terreno hoy en día en esta zona no es $50 el metro cuadrado. Mi expectativa es de $200 el metro cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, las expectativas están muy distanciadas, ¿no? Entonces, en ese escenario, este problema no se va a resolver en el corto plazo, ¿no? Tal vez tengan que irse a un arbitraje y el tiempo que eso demande será un tiempo muerto de obra parada. Y el Estado o la entidad, como es lógico, va a tener que hacer el siguiente análisis. No me voy a pasar teniendo a un contratista y un supervisor cruzado de brazos sin hacer obra y cobrando gastos generales, en tanto yo me enfrasque en un problema de liberación de terrenos. Y deciden dar el siguiente paso. Implementan una variante. ¿Ok? Y encuentran que esa es la solución desde el punto de vista de costo-beneficio mejor para el Estado, ¿no? Entendamos que eso es producto de un análisis. ¿Ok? Entonces, como vemos, se va a llegar de A a B de todos modos, por supuesto, pero ya con un trazo distinto, ¿verdad? Con un trazo distinto. Ahora, la longitud de la vía entre A y B ya no son los 2000 metros que estaban proyectados. Producto de la variante implementada, ahora esa longitud es de 2500 metros lineales. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, este incremento de longitud en la vía va a llevar ¿a qué? A un incremento
de metrados, de carpeta asfáltica, de base granular y de subbase granular, ¿no? Entonces, mantenemos la premisa. ¿La premisa cuál era? Que el terreno es uniforme en toda esta área. Por lo tanto, la sección típica del pavimento no tiene por qué variar. Salvo pues en los sectores donde tenemos curvas, ¿no? Tendremos un sobreancho, ¿no? Pero más allá de eso, la sección típica no va a ser objeto de cambio. ¿Por qué? Porque siendo el terreno uniforme, el número estructural, que es el parámetro básico para el diseño de pavimento, se mantiene. Entonces, en este escenario, vemos que se van a dar incrementos en los metrados de carpeta asfáltica, sí. Según nuestro ejemplo, se va a incrementar 3.300 metros cuadrados de carpeta asfáltica. En base granular, el incremento de metrados nos lleva a 880 metros cúbicos y en su base granular a 1.150 metros cúbicos. Este incremento de metrados proviene de un rediseño del pavimento. Dicho de otro modo, yo he necesitado, a raíz de la variante implementada, obtener una nueva estructura de pavimento. En realidad no. ¿Por qué? Por eso partimos planteando claramente la hipótesis de que el terreno en este sector es uniforme. Y al ser uniforme el terreno, la sección típica de nuestro pavimento se mantiene. Por lo tanto, estos metrados que se han incrementado son producto ¿qué? De la adecuación de mi trazo a las condiciones que existen en campo. ¿Cómo se llama eso? Replanteo. ¿Serán mayores metrados este incremento de metrados? Sí, son mayores metrados. ¿Cambió el expediente técnico? Sí. Si sometemos a la versión anterior de la definición de mayor metrado, estos mayores metrados de carpeta, de base y subbase, ¿serían mayores metrados? Definitivamente no serían, ¿no? Porque la condición, acuérdense que anteriormente era de que los mayores metrados no deben provenir de modificaciones al expediente técnico, y acá a todas luces el expediente cambió. Pero con la definición vigente sí califican como mayores metrados, ¿ok?